como vos decís, un año para el olvido casi. Difícil encontrar campañas más complicadas. No sé, me remonto a 2008-2009 como año de la gran sequía y bueno, ver algunas cosas similares, pero también vemos cosas diferentes. Yo comparo mucho con esa campaña porque es la más brava que me tocó vivir, pero recuerdo que los trigos, por ejemplo, no tuvimos problemas severos, sí, al final de llenado de grano, un poco de un arrebato, se aceleró el llenado y pesó menos, pero hasta ahí más o menos la campaña acompañó, es decir, se permitió sembrar, con sus buenas y sus malas. El otro día hablaba con un colega y hablábamos, capaz que nos hace un favor, no dejándonos sembrar temprano, por ejemplo. Lo que hablábamos recién, caso de maíces helados temprano, bueno, siembras tempranas, los poquitos que pudieron hacerse y se helaron. Bueno, pero partiendo de los cultivos de fina, especialmente trigo, lo que tenemos en la zona, bueno, le pasaron todas. O sea, no se pudo sembrar todo el área. Para empezar, sequía los últimos meses de invierno, no permitió las últimas siembras en muchos casos. Los que arrancaron con poca humedad, eso era un hecho. El trigo hasta acá siempre nos perdonaba y nos permitía decir, bueno, con poca agua lo hago, y era verdad, con el agua del otoño casi que se hacía, un poquito de primavera y ya está, y tenemos un buen trigo, y a veces hasta nos sorprendía, ¿sí? Un año medio seco, el año anterior, por ejemplo, y los trigos se hicieron más o menos bien. Y la verdad que este año no alcanzó, se le vació el tanque. Recordemos que no tenemos napa, no teníamos perfil cargado, sembramos con el agua que teníamos. El otoño no fue un otoño llovedor, veníamos de buenas lluvias de enero, pero si contemplamos el total del año, una vez más estamos terminando casi el año con 650, 700 milímetros, donde la concentración de la lluvia se dio en fin de enero y febrero, nada más. Después no tuvimos más agua. Según el campo uno puede tomar los milimetrajes caídos, pero entre abril y estas últimas lluvias de octubre, en la mayoría de los casos no superamos 50 milímetros, o sea, muy poco para mucho tiempo. Bueno, el trigo finalmente le faltó agua, no macolló bien, tenemos menos número de espigas por hectárea, y encima, cuando vino ya la etapa crítica, necesitaba un golpecito de agua, no lo tuvo, y encima heladas, un trigo espigado, espiga embuchada, heladas fuertes, algunas heladas que fueron visibles, otras heladas negras, la del 8 y 9 de octubre, las últimas fuertes que recuerdo, pero realmente heladas muy severas, nos agarró con mucha sequía, y heladas donde las temperaturas fueron de varios grados bajo cero, por ahí no se notaba porque eran heladas negras, pero eran heladas muy severas, hicieron mucho daño en los cultivos. Y bueno, todo ese combo de cosas hizo que los trigos son hoy lo que son, en el caso de cultivos que todavía existen, porque mucha gente optó por destruirlos. En otros casos lo han evaluado y esperan rindes bajos, pero lo van a cosechar. Ha habido gente que le puso las vacas, ha habido gente que hizo rollo, que evaluó picarlos, en general no tienen suficiente rendimiento para eso, pero se ha evaluado todo. Y bueno, y algunos que están aún especulando qué van a hacer con el trigo, pero ya estamos a poco tiempo de la cosecha, se quiere, y bueno, la ganancia de destruirlo podrá ser, si realmente no va a rendir casi nada, ganarle tiempo a una siembra de gruesa, una soja o eventualmente un maíz. Decisiones difíciles, nadie tiene la verdad, es la realidad, no sabemos qué va a pasar con el clima, nos basamos en probabilidades, y la probabilidad es que estamos, lo seguro, el hecho que estamos en un episodio de Niña. El episodio de Niña en nuestra zona tenemos tendencia a llover, a que llueva menos, y eso se viene verificando, y la realidad es que los pronósticos de mediano plazo tampoco son alentadores para noviembre y diciembre. Lluvias intermitentes, escasas, puntuales, en algunas zonas lloverá, en otras lloverá menos. Nos puede llegar a dejar sembrar, pero hay que ver cómo evoluciona. Respecto a los avances de siembra
de cultivos de verano, bueno, en maíz ha avanzado poco y nada. Muy poco, y los que han sembrado en general ha sido con destino forraje, por necesidad, no por conveniencia. Me tocó en muchos casos hablar con productores y decir, bueno, no sería lo mejor, pero no tenés pasto, no tenés nada, bueno, si querés jugarte una carta a ese maíz temprano, jugate alguna. Realmente decisión difícil porque sabemos que esa floración va a caer en diciembre, en enero, y los pronósticos, como decíamos, no son buenos. Así que bueno, con esa vuelta caída, en algunos casos 60, 70 milímetros, permitió sembrar cómodamente, pero no sabemos qué va a pasar a futuro. Es decir, va a pasar como el año pasado, que solamente hicieron volumen sin grano, va a pasar menos que el año pasado, es decir, ni siquiera van a hacer buen volumen, o finalmente va a llover y van a hacer grano. Bueno, una decisión donde las probabilidades están más para que falle que para acertar, pero bueno, todavía tenemos alguna chance. Pero son cosas que se han hecho por necesidad. Y en el caso del que va puramente a cosecha, algunos lotes se han sembrado, los riesgos son los mismos, por supuesto, y sí, el grueso del maíz se ha ido a pensando en siembras de fin de noviembre, diciembre, maíz tardío. Pensando en acumular agua, pensando en poner ese periodo crítico de floración más lejano, más cerca de las chances de que llueva, es decir, a febrero, a marzo o con menores temperaturas. Lo que se viene dando en los últimos años, que por ahí acertaron más los maíces tardíos que los tempranos. Y bueno, nos jugamos esa carta en muchos casos. Respecto de soja, sí, se avanzó un poco en la siembra, no todo el mundo, porque el que no tenía el lote preparado no pudo. Le pasamos un disco y sembramos, estamos muy al límite de la siembra. Respecto de esas siembras, bueno, se están haciendo, no se hicieron siembras casi tempranas, o sea, no hay siembras casi de octubre, prácticamente este año no vamos a tener una cosecha temprano. Vamos a tener toda la fecha de siembra concentrada en noviembre o diciembre, y bueno, se nos va a juntar con el maíz, y también hay que ver la logística, ¿no? O sea, mucha gente tendrá que ver qué posibilidades logística tiene. Creo que también mucho se ha sembrado por logística. Por ahí no era la mejor fecha o no era la mejor decisión, pero sí, mira, no siembro ahora, no siembro más, tengo humedad, tengo la máquina. Después tengo muchísimas hectáreas por delante y va a ser problemático tener la humedad. Y ni hablar también de las pulverizadoras, que por ahora no se ha hecho un cuello de botella, pero simplemente porque los lotes estaban limpios. Pero puede pasar más adelante, se va a atrasar seguramente todo. Y se nos van a chocar las máquinas entre el maíz, la soja que queda girasol, queda sorgo. Se ha sembrado algo de estos cultivos, pero todavía queda. Queda mucho de verdeo de verano para sembrar, se ha sembrado y se está sembrando, pero queda todavía por hacer. Es decir, mucho concentrado en poco tiempo, con probabilidades de contar con humedad adecuada medias escasas. Sí, es así. Uno en general no observa Hacienda en muy mala situación, en mal estado corporal. O sea, en general, más o menos la condición corporal se ve aceptable para haber pasado lo que pasamos, ¿no? Pero bueno, creo que es mérito de los productores de haber suplementado, de haber conservado rastrojos, de haber gastado también mucho en suplementaciones. Prácticamente la zona se nos quedó sin rollos, nos quedamos sin reservas, llegamos hasta acá. Pero sí, ¿cómo están los recursos forrajeros? Mal, no hemos vivido a base de rastrojos, los verdeos tiraron poco y nada este invierno, tenemos muchas pasturas degradadas y un rebrote que se atrasó muchísimo, que recién está empezando en los campos naturales de las pasturas, con excepción de alfalfas ya implantadas, no en implantación, sino ya implantadas, que es lo único recurso que siguió tirando bien con la sequía, pero no al resto de las pasturas. Es decir, tanto tambos como planteos de cría o de invernada pasaron un invierno durísimo, con muy poco recurso, con un poco verde para pastorear y haciendo magia con lo que teníamos. Y bueno, entrando ahora en caso de planteo de cría, a una etapa de servicio donde está complicado porque solemos
tener sobrante de pasto y no los tenemos, y hay que ver mucho hacia adelante, es decir, no quedaron rollos, no quedaron silos, tenemos pasturas muchas degradadas, y bueno, va a haber que hacer recursos nuevos, va a haber que pelear mucho para el año que viene, no caer ahora en restricciones, por supuesto, porque no se puede, porque los planteos que entran a servicio en el caso de cría, los tambos que tienen que empezar a producir lo que no produjeron antes, o por lo menos tratar de mantener, y se va a poner difícil si se mantiene la sequía, pensando mucho en el año próximo. Está complicado eso, es decir, bueno, no nos quedó nada de reserva. Tratemos de hacer lo mayor posible porque puede pasar lo mismo y no sabemos. Pareciera que no, pero no está garantizado que vamos a tener agua en cantidad como para producir bien y volver a implantar pasturas y volver a normalizar la cosa. Hasta acá llegamos, hay que ponerle mucho énfasis en el 2023, como se pueda, sabemos los riesgos que tenemos. En actividad encima que por ahí no está en sus mejores momentos de márgenes económicos, o sea, difícil pelearla. Mucha gente trató de sostener, por ejemplo, Hacienda por el hecho de no regalarla, no venderla mal, porque realmente no valía, prácticamente no variaron los precios del ganado en pie en los últimos meses, a pesar de estas restricciones. O sea, es como que hubo mucha liquidación y bueno, podría repuntar ahora, pero no está pasando todavía. Entonces también hay un incentivo a sostener la hacienda y no venderla por el hecho de que suban los precios a futuro. Bueno, todo un combo complicado, porque también suplementar es caro, los rollos lo que prácticamente duplicaron su precio, o más que duplicaron su precio, de la época de confección, es decir, de verano, principio de otoño hasta hoy, con una hacienda que se mantiene en los mismos valores, y bueno, y un recurso forrajero que en esta época tendría que estar sobrando, o sea, lo que son pasturas y no está pasando todavía. Es decir, y vemos un rebrote, vemos que se han reverdecido los campos, pero muy poco más que eso.